Cayó el R8, jefe de seguridad de El Guano, hermano de El Chapo Guzmán. Sin embargo, esta importante detención trae otra historia detrás, que es la presunta huida de El Guano en un operativo hecho hace apenas unas horas en el estado de Durango. Pero voy por partes. La detención del R8 ocurrió este lunes 8 de julio aquí en la comunidad de El Durazno, municipio de Tamazula en el estado de Durango. La ubicación de este sitio es muy importante para lo que te voy a contar en este video. De acuerdo con los primeros reportes, la captura ocurrió cuando elementos del Ejército y de la Guardia Nacional patrullaban en las inmediaciones del poblado. Fue entonces cuando las Fuerzas Armadas detectaron a varias personas armadas. Entre ellos estaba el R8, quien finalmente fue detenido por los militares. En esa operación, los elementos federales aseguraron armas de uso exclusivo del ejército. Junto a el R8 también fueron detenidas otras 3 personas, todas señaladas de pertenecer a la facción de la gente de El Guano, del cártel de Sinaloa, una facción a cargo de Aureliano Guzmán Loera, apodado El Guano y hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Sí. El video que acabas de ver es de un operativo realizado en El Durazno en septiembre del año pasado. Te lo quise mostrar para recordar que el ejército y el gobierno federal saben que precisamente en esta comunidad opera el hermano de El Chapo Guzmán. El Durazno en específico, pero en Tamazula y los municipios conurbados han sido escenario de varios operativos, principalmente en los últimos 2 años, tras detectar allí la presencia de El Guano. Fue también en septiembre del año pasado cuando en la conferencia matutina se informó de esos operativos y de algunas detenciones de este grupo delictivo. El 31 de agosto del 23, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, detuvieron a 2 integrantes de la célula delictiva de la facción Gente del Guano. De manera oficial, las autoridades han confirmado la detención del R8, sin embargo, de manera extraoficial y entre algunos medios nacionales, ha comenzado a correr el rumor de que durante ese operativo, El Guano logró darse a la fuga. Uno de esos medios es El Universal, que cuestiona el por qué el encargado de la seguridad de El Guano no estaba al momento del operativo con la persona a la que debía cuidar, salvo que sí lo hubiera estado y que se hubiera tratado entonces de un operativo del ejército para detener al hermano de El Chapo Guzmán, quien, aunque con dificultades, logró finalmente huir. El R8 es identificado como un integrante del primer círculo de seguridad de El Guano, quien encabeza una célula del cártel de Sinaloa, señalada por las autoridades como la principal generadora de violencia en la zona serrana de Chihuahua, Durango y Sinaloa, región conocida como el Triángulo Dorado. De allí la importancia del mapa que te mostré hace unos momentos y que te vuelvo a poner en pantalla, que ubica precisamente la zona de operación del grupo llamado la Gente de El Guano. A el R8 le imputan varios actos violentos, como la orden de decapitar a varias personas, así como la colocación de narcomensajes. Los primeros reportes también señalan que tras la detención del R8, un grupo de delincuentes intentó evitar el traslado de todos los detenidos. Esos reportes abundan que otro jefe de seguridad de El Guano, identificado como Esteban, intentó movilizar a la población y a otros sicarios para organizar bloqueos con vehículos, piedras y árboles para frenar el avance de los elementos federales. También fueron reportadas amenazas contra personal militar para presionarlos a que liberen a los detenidos. Fue entonces que los elementos federales detuvieron a más personas para someterlas también a investigación. Además de El Guano, Aureliano Guzmán Loera también es conocido como el verdadero señor de la sierra. Él atrajo la atención de las autoridades en octubre del 2016 tras una emboscada a un convoy militar en donde 5 elementos fueron asesinados y 11 resultaron heridos. En esa ocasión, los soldados acababan de detener a Julio Óscar Ortiz Vega, alias el Kevin, un presunto sicario capturado en Badiraguato que estaba siendo trasladado a Culiacán. Sin embargo, en ese operativo fue frustrado por hombres presuntamente bajo las órdenes de
de El Guano. Para entonces, El Guano ya acumulaba más de 20 años operando en el mundo delincuencial. Registros periodísticos señalan que su trayectoria criminal se impulsó en 1994, tras la primera captura de su hermano, Joaquín Guzmán Loera. Actualmente, autoridades afirman que se ha consolidado como un líder delincuencial. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ofrece por él una recompensa de hasta $5 millones. El Guano ha contribuido también en la pelea al interior del cártel de Sinaloa. De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Guano mantiene una disputa con sus sobrinos, los hijos de El Chapo Guzmán, a quienes se les identifica como los Chapitos. De hecho, esta disputa fue vinculada con el secuestro de 66 personas el pasado 22 de marzo en Culiacán, Sinaloa, cuando hombres armados ingresaron a decenas de domicilios para hacer secuestros masivos. Según las primeras investigaciones de las autoridades, este secuestro masivo pudo estar ligado con un asesinato ocurrido un día atrás, el 21 de marzo, cuando fueron asesinados 3 integrantes de los Chapitos en San José del Llano, Badiraguato. Tanto del secuestro masivo como del asesinato que le dio origen te platiqué en estos videos que te traje a este canal. Esta ola de violencia motivó a la realización de uno de los operativos de búsqueda más grandes hechos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todavía el helicóptero anda surcando los cielos de Culiacán en busca de los levantados en este día, en este viernes negro. El secuestro de las 66 personas en Culiacán terminó, según la versión de las autoridades, con la liberación voluntaria por parte de sus captores y sin una sola persona detenida. Sin embargo, apenas la semana pasada, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, reconoció que existe la posibilidad de que algunos de esos secuestrados hubieran sido asesinados por sus captores, a pesar de que él mismo también había presumido la liberación de todas las víctimas hace ya algunos meses. Se dice que las personas que fueron encontradas ayer en la noche, o que fueron reportadas en la noche y que fueron recogidas hoy en el OTA, en el paso del OTA Cozalá, son personas de las que fueron desaparecidas en aquella ocasión, hace unos meses, que uno de ellos es el policía ministerial del Estado, que ya habría habido incluso localización, identificación, por eso insistirle también en esta pregunta. Sí, se dice. Esas son las especulaciones. Incluso a Enrique le dijeron, o preguntaste, ¿tú no está el policía? Y le dijeron, no sabemos, porque no tienen la identificación legal, formal. Las autoridades, que debe ser la Fiscalía, la que la tienen ya en su resguardo. Durante la conferencia matutina del 25 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó la versión de que el secuestro masivo de personas en Culiacán había sido producto de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos. Aunque fue cuestionado expresamente si entre estos grupos estaban los Chapitos, el mandatario evitó hablar al respecto. Horas después, tras estos pronunciamientos, en Culiacán comenzaron a aparecer decenas de narcomantas atribuidas a los Chapitos, en donde negaban, sin mencionarlo, la versión difundida por el presidente de México. En esos mensajes se aseguró que en Sinaloa no hay una guerra y además advertía de castigos para aquellas personas que cometieran secuestros, robos y extorsiones contra la ciudadanía. Todo esto dentro del contexto del reciente plagio de 66 personas. Fueron alrededor de 66 y ya hay 58 localizados, faltan 8. Y se está trabajando en eso. Ya se tiene la identidad de algunos de los 8. No hay, afortunadamente, menores de edad. Y es una confrontación de bandas. Se debe a eso, una confrontación entre cárteles que está ocurriendo. Sí. Eso, ustedes, que son mironas profesionales.
Las disputas señaladas por las autoridades al interior del cártel de Sinaloa no solo incluyen a los Chapitos ni a la gente de El Guano, sino también a la facción de Ismael El Mayo Zambada. En mayo, la DEA elaboró un informe que se hizo público apenas la semana pasada, en donde afirma que los Chapitos también sostienen una disputa interna contra El Mayo Zambada. Sin embargo, ese reporte señala que El Mayo se encuentra en un estado crítico de salud, lo cual hace posible que los Chapitos tomen mayor control dentro de la estructura criminal. De tal forma que, de ser cierto el informe del gobierno estadounidense y tras el reciente golpe a la estructura de El Guano, las circunstancias podrían favorecer a un fortalecimiento de la facción encabezada por los hijos de El Chapo Guzmán.